Tasas impositivas frente a ingresos tributarios. Cuando las tasas impositivas son incrementadas en un 10%, algunas personas pueden presuponer que los ingresos tributarios también aumentarán en un 10%. Pero lo que realmente sucede es que muchas personas se van de la jurisdicción con impuestos pesados o compran menos del producto altamente gravado, por lo que los ingresos recibidos pueden terminar siendo decepcionantemente más bajos de lo que se estimaba inicialmente. El estado de Alaska descubrió esto hace algunos años cuando aprobó una ley que aumentaba los impuestos sobre los cigarrillos de forma sustancial. El impuesto debía entrar en vigor el 1 de octubre de 1997. Los fumadores respondieron comprando la sorprendente cantidad de 175 millones de cigarrillos más de lo normal en los 3 meses antes de que entrara en vigencia el impuesto. Richard Watts, de la Great Alaska Tobacco Company, dijo a los periódicos locales que algunos fumadores incluso prefirieron comprar cajas de 60 cartones a $1,200 cada una, en lugar de pagar el impuesto. De este modo, el Departamento de Hacienda de Alaska vio cómo sus ingresos estimados se esfumaban, las recaudaciones se redujeron en un 60% después de la infame fecha. Incluso si el impuesto no es sobre un producto específico, sino sobre los ingresos más altos, esto también puede ocasionar una reacción. The Wall Street Journal apuntó en 2009, una serie de administradores de fondos de inversión libre y otros profesionales de la industria financiera están dejando el Reino Unido debido a los planes para elevar la tasa impositiva sobre la renta hasta el 51% en ese país. Los abogados estiman que fondos de cobertura con carteras cercanas a los $15,000 millones se trasladaron a Suiza el pasado año, y posiblemente otros sigan sus pasos. Las mismas reacciones han tenido lugar en Estados Unidos. Cuando Maryland aprobó una tasa impositiva más alta sobre la renta de las personas que ganan $1 millón o más al año, entrando en vigor en 2008, el número de millonarios que vivían en Maryland cayó de 8,000 a menos de 6,000. Aunque se había estimado que los ingresos adicionales por impuestos recaudados de los ricos en Maryland aumentarían en $106 millones, estos cayeron en $257 millones. De igual manera, en Estados Unidos, cuando la tasa impositiva federal sobre los rendimientos de capital fue reducida del 28% al 20% en 1997, se presupuso que los ingresos derivados del impuesto sobre los rendimientos de capital caerían por debajo de los $54,000 millones que fueron recaudados bajo las tasas antiguas de 1996 y los $209,000 millones que fueron proyectados para los próximos 4 años antes de que la tasa fuese reducida. En vez de esto, los ingresos tributarios aumentaron después de que la tasa impositiva sobre los rendimientos de capital se recortase. $372,000 millones fueron recaudados en los siguientes 4 años, casi el doble de lo que se había proyectado. La gente ajustó su comportamiento con una actitud ante una perspectiva de inversión más positiva, incrementando sus inversiones, por lo que la nueva tasa impositiva del 20% sobre los beneficios de estas inversiones más elevadas llegó a producir mayores ingresos que los que habían sido producidos por la antigua tasa del 28% sobre una cantidad de inversiones que no era tan grande. En lugar de mantener su dinero en bonos municipales exentos de impuestos, por ejemplo, los inversores encontraban que era más ventajoso invertir en la producción de bienes y servicios reales con una mayor tasa de rentabilidad, ahora que una tasa impositiva más baja les permitía mantener una mayor proporción de sus ganancias. Estos resultados no se limitan a Estados Unidos. La misma historia se repitió al otro lado del mundo, en la India. Los impuestos sobre la renta más bajos trajeron consigo un mayor nivel de conformidad y mayores ingresos para el tesoro. Los impuestos directos representaban un 29% de los ingresos en 1995 a 1996, comparados con el 19% en 1990 a 1991. En Islandia, a medida que la tasa impositiva sobre el beneficio de las sociedades fue gradualmente reducida de un 45% a un 18% entre 1991 y 2001, los ingresos tributarios se triplicaron. Nada de esto debería sorprendernos. Muchos negocios se han vuelto más rentables al cobrar precios más bajos,
De esta manera aumentaron sus ventas y obtuvieron beneficios totales mayores a una menor tasa de ganancia por venta. Los impuestos son los precios que cobran los gobiernos y algunas veces ellos también pueden recaudar más ingresos totales a una tasa impositiva menor. Uno de los factores que determinan la falta de una correspondencia automática entre los movimientos de las tasas impositivas y los movimientos de los ingresos tributarios es que hay formas de proteger el ingreso de los impuestos. Los bonos municipales exentos de impuestos son solo un ejemplo. Además, algunas naciones pequeñas como Bermudas o las Islas Caimán atraen la riqueza de individuos y de empresas de naciones más grandes y ricas al ser paraísos fiscales, donde tanto los individuos como las empresas pueden proteger sus ingresos de los impuestos en sus países de origen, al pagarlos en estos países con bajos impuestos. El hecho de que valga la pena la inconveniencia o las complicaciones legales o los posibles peligros de mantener el dinero en paraísos fiscales en el exterior depende del grado de diferencia entre las tasas impositivas del país de origen de la persona y las del paraíso fiscal. Reducciones significativas en las tasas impositivas en un país pueden lograr que vuelva el dinero que se fue al exterior, y aumentos significativos en las tasas impositivas pueden provocar la fuga de capitales. Con el creciente alcance internacional de los negocios, las diferencias en las tasas impositivas entre naciones pueden hacer cambiar de ubicación las operaciones de algunos negocios o afectar al lugar donde estos ponen a recaudo sus ganancias. En 2007, por ejemplo, la revista The Economist apuntó que la tasa impositiva promedio sobre las ganancias de las corporaciones en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico era del 31%, mientras que esta tasa impositiva en Estados Unidos era del 39%, incluyendo impuestos federales, locales y estatales. Los presupuestos de los gobiernos, incluyendo tanto los impuestos como los gastos, no son registros de lo que realmente ha sucedido. Son planes o predicciones sobre lo que va a suceder. Nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar, evidentemente, por lo que todo depende de cómo se realizan las proyecciones sobre el futuro. En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta los ingresos tributarios sin tener en cuenta del todo cómo las tasas impositivas tienden a cambiar el comportamiento económico, y cómo los cambios en el comportamiento económico cambian por su parte los ingresos tributarios. Por ejemplo, la Oficina de Presupuesto del Congreso aconsejó a en 1986, indicándole que un aumento en la tasa impositiva sobre los rendimientos de capital del 20 al 28% aumentaría los ingresos percibidos por ese impuesto, pero, de hecho, los ingresos generados cayeron una vez que la tasa aumentó. De igual manera, recortes en las tasas impositivas sobre los rendimientos de capital en 1978, 1997 y 2003 llevaron a aumentos en los ingresos generados por ese impuesto. Impertérrita, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la extensión de una reducción temporal a la tasa impositiva sobre los rendimientos de capital a un 15% costaría al Tesoro una pérdida de ingresos de $20.000 millones. Incluso cuando este recorte temporal de impuestos ya había terminado en un incremento de decenas de miles de millones de dólares en nuevos ingresos. Entre 2003 y 2007, las disparidades entre las estimaciones de ingresos tributarios de la Oficina de Presupuesto del Congreso fallaron por cantidades cada vez mayores, subestimando los ingresos tributarios en $13.000 millones en 2003 y en $147.000 millones en 2007. Muchos, en la prensa, razonan de la misma manera que la Oficina de Presupuesto del Congreso y se sorprenden cuando los ingresos tributarios no siguen esa línea de razonamiento. Un inesperado y elevado aumento en los ingresos tributarios de las empresas y los ricos está reduciendo el déficit fiscal proyectado para este año, apuntó The New York Times en 2006. Un año después, el déficit había caído un poco más y se encontraba tan solo un punto porcentual por encima del PIB. Además, una creciente proporción del ingreso tributario federal venía de las personas con ingresos más altos, pese al uso generalizado de la frase recortes de impuestos para los ricos.
En 1980, cuando la tasa impositiva marginal más alta era del 70% para la gente con los ingresos más altos, tras una serie de recortes de impuestos que comenzaron durante la presidencia de Reagan, el 37% de todos los ingresos tributarios venían del 5% de las personas con los ingresos más altos. Después de que una serie de recortes de impuestos para los ricos, a lo largo de los años redujera la tasa impositiva marginal más alta a un 35% en 2004, más de la mitad de todos los ingresos por impuestos sobre la renta individual procedían del 5% con los ingresos más altos. Sin embargo, la frase recortes de impuestos para los ricos continuó creciendo entre los políticos y la prensa. De la misma manera que el juez de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes Jr. dijo una vez, los lemas pueden retrasar análisis más profundos durante 50 años. Ni la Oficina de Presupuesto del Congreso ni ninguna otra persona puede predecir las consecuencias de un aumento o recorte de una tasa impositiva. No solamente es la cantidad exacta de ingresos lo que no se puede predecir. Si los ingresos irán en una dirección o en la dirección opuesta no es algo que sea previsible. La opción está limitada entre una estimación alternativa fundamentada o, lo que es peor, un cálculo mecánico del ingreso que se percibirá si nadie cambia su comportamiento tras un cambio fiscal. El comportamiento ha cambiado tantas veces y tan drásticamente como para proceder bajo esta suposición. Desde 1933, John Maynard Keynes observó que los impuestos pueden llegar a ser tan altos que nieguen su mismo propósito, y esto, dado un tiempo suficiente para recolectar los frutos, una reducción de impuestos tiene mejores posibilidades que un aumento de equilibrar el presupuesto. Aunque es común en la política y en la prensa el referirse a los aumentos y recortes de impuestos por parte del gobierno, esta terminología hace menos clara la distinción entre las tasas impositivas y los ingresos tributarios. El gobierno puede hacer cambios en sus tasas impositivas, pero la reacción del público ante estos puede dar como resultado una mayor o, por el contrario, una menor recaudación de impuestos, dependiendo de las circunstancias. Por eso las referencias a propuestas como un recorte de impuestos de $500.000 millones o un aumento de impuestos de $700.000 millones son completamente confusas, porque todo lo que el gobierno puede hacer es promulgar cambios en las tasas impositivas, cuyos efectos reales sobre los ingresos podrán determinarse solamente después de que éstas entren en efecto. Mientras que los impuestos son considerados muchas veces como simples transferencias de dinero de las personas al gobierno, las consecuencias económicas de los impuestos incluyen cambios en el comportamiento que pueden afectar a toda la economía para bien o para mal. La gente reacciona de forma diferente a aumentos en las tasas impositivas. En el siglo XVIII, las colonias de América del Norte reaccionaron rebelándose en contra del gobierno británico, y haciendo que Edmund Burke declarase ante el Parlamento británico, su modelo no produce ingresos, solo produce descontento, desorden y desobediencia. Finalmente, conllevó la Declaración de Independencia respecto al Reino Unido.